El tema son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Este tema es doctrinal. Sin embargo, yo quiero tocarlo y pues hacerlo como mensaje de evangelio, como una invitación, sobre todo porque las Escrituras nos dan paso a paso lo que Dios hace en nuestra vida, lo que Dios quiere en nuestra vida y lo que Dios quiere hacer en su vida. Y las Escrituras son tan claras que cada vez que se abren delante de nosotros, nos hacen ver la realidad en la que vivimos, nos hacen ver la realidad y el problema en que nos enfrentamos cada día. Y esto usted no me dejará mentir al ir escuchando lo que las Escrituras dicen acerca de cómo vivimos, cómo nos comportamos y sobre todo, y lo mejor, lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo quiere que vivamos. Eso es lo mejor, porque esas son las buenas nuevas, esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Las Escrituras se abren para describir, para mostrarnos la realidad de nuestra vida, pero no nos dejan allí. Al contrario, nos hace la plena y amplia invitación para que nosotros pasemos de ese estado en la que Dios le desagrada y ahora pasemos a un estado en la que Dios le agrada, en la que ahora podamos compartir y convivir las hermosas bendiciones que Dios derrama sobre nosotros y aún más las bendiciones espirituales como la salvación, como el perdón de pecados, como la restauración en nuestra vida. Dios quiere ello. Si usted me está escuchando y tiene un problema de adicción, si usted me está escuchando en esta noche y tiene un problema, pues, en relación a su vida, en la que usted ha pensado incluso privarse de la vida, es que hay momentos en la vida en que, pues, no le encontramos una salida favorable. Llega un momento en la vida en que nosotros mismos, cegados por la maldad, por las acciones que vivimos, tal vez las drogas, tal vez el alcohol, tal vez el haber dejado a la esposa, el haber golpeado a los hijos, qué sé yo, nos lleva a tomar decisiones equivocadas en vez de regresar y pedir perdón y iniciar nuevamente. Salimos por la puerta falsa. Mire lo que la Escritura nos dice. Estamos en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Dice de esta manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto que escribe el apóstol Pablo lo escribe a la iglesia de los Gálatas.
Y decía al principio que este tema es 100% doctrinal porque le está hablando a la iglesia y le está diciendo que ya no viva más conforme a los lineamientos de la carne, sino conforme al Espíritu, porque ahora cada uno de nosotros que ha creído en el Señor Jesucristo vive conforme al Espíritu, porque el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros, nos guía, nos hace conocer la verdad, nos guía en el camino del Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo hablar este tema cuando nosotros tal vez no hemos leído la Biblia, no comprendemos algunos términos, no sabemos algunas cosas que están aquí plasmadas? Bueno, por eso quise tocar este tema, porque es algo, pues, que conocemos en algunas, aquí lo que dice, lo que se vive conforme a la carne, es algo que es algo cotidiano, vamos. Dice aquí que todos los que viven de esa manera, dice que la exhortación que dice el apóstol Pablo es que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí es donde quisiera hablar del Evangelio. Punto número 1. Nuestro Dios, cada vez que nos habla de las circunstancias en las que nos encontramos actualmente. Y si usted lee detenidamente esta lista, estoy seguro que mucho de ello hay en su vida, como mucho de ello había en mi vida y en la vida de todos. Dice la Escritura que los que viven de esta manera no heredarán el reino de Dios. Y esta es la primera noticia que quiero que usted aprenda o que aprendamos juntos si gusta. ¿Cuál es? Bueno, punto número 1, que nosotros vivimos mucho de ello. Mucho de ello. Adulterio, lo que escuchamos el día de hoy, lo que vemos en la televisión el día de hoy, lo que se escucha en la música el día de hoy, es una invitación abierta al adulterio, a la fornicación, a todas aquellas cosas o pecados que van en relación a la sexualidad. Incluso la moda está relacionado con ello, para despertar el interés sexual. Bueno, pues aquí la Escritura dice que esto es pecado. Y en ello, amigo redescucha, estoy seguro que mucho de ello hay en la vida de cada uno. Hay todo esto en la vida de las personas, en la vida de usted. Se escucha mucho de los divorcios, se escucha mucho de los embarazos no deseados, de las violaciones, todo lo que tiene en relación con la sexualidad. Bueno, pues nuestro Dios nos pone enfrente su palabra para decirnos que todo esto va en relación de la carne, de los apetitos carnales, de los deseos carnales, de las intenciones de la carne, de los deseos. Y dice nuestro Dios que todo esto es pecado. Luego sigue hablando de los pleitos, las iras, las contiendas. Más de una vez estuvimos involucrados en un problema así. Y estoy seguro que usted, amigo redescucha, tal vez en esta noche está en un problema así. Y sigue hablando sobre las envidias, homicidios, borracheras, incluso hasta nombra aquí la brujería, la hechicería, eso que se nombra tanto y que se escucha tanto el día de hoy delante de nuestro Dios, es reprobado, es desagradable, es pecado. Es pecado. Y sabe, muchos entienden esto, lo están viviendo, tal vez usted lo está viviendo, amigo redescucha, y lo entiende, y se ha dado cuenta que faltarle a su esposa, que faltarle a sus hijos, que por el vicio ha perdido tal vez el trabajo, que por las drogas
pues se ha alejado, se ha apartado aún de las amistades, de la familia, y se está yendo en picada hacia lo más bajo, hacia la maldad, hacia el pecado. Bueno, pues nuestro Dios en esta noche quiere decirle algo muy importante. No solamente es que usted conozca las circunstancias y la situación en la que vive, porque ya es una realidad, usted lo vive, usted lo experimenta. Pero lo que nuestro Dios quiere es que conozca esta verdad. ¿Cuál? Número 2, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una verdad más que ha pasado delante de nuestros ojos. Por ello, el hombre se ha inclinado a las religiones para creer o para intentar satisfacer a Dios, para ponerse a cuentas con Él, ya sea a través de sacrificios, de buenas obras, a través de desprenderse tal vez de lo material como de dinero, hacer buenas obras, desprenderse de su ropa para dárselo a su prójimo, desprenderse de sus alimentos para dárselo a quien lo necesita. Y usted piensa, ha pasado por su mente, que al hacer tales cosas es una manera de congraciarse delante de Dios. Porque la primera verdad ya está en su corazón, ¿cuál? Que usted vive en el pecado. Todo lo que ha nombrado aquí el apóstol Pablo, usted lo ha hecho. Pero pasa delante de usted la intención, la buena voluntad de quererse poner a cuentas con Dios, porque una parte de usted conoce, sabe, ha entendido que quien se porta de esa manera no puede estar delante de Dios. Y aquí la Escritura lo dice, el apóstol Pablo lo enseña, el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Esa es la segunda verdad que está en usted. Y si no la sabía, bueno, pues en esta noche la ha aprendido. Pero viene la tercera. ¿Cuál es la tercera verdad? Punto número 1. Que nuestro Dios puede hacer un cambio. No lo logrará usted, amigo redescucha, a través de querer lograr algo, a través de sus sacrificios, de sus logros. Y yo recuerdo algunas escenas de la televisión, cuando ponía a personas que iban de rodillas caminando cuesta arriba a alguna montaña, a algún lugar donde llevaban algunas imágenes en su espalda cargando. Algunas personas que caminan grandes distancias, caminan, corren en bicicleta o como puedan, hacen caravanas para llegar a aquellos lugares y congraciarse delante de Dios. Recuerdo esas escenas de la televisión cuando las rodillas sangraban, las manos lastimadas, los ojos llenos de lágrimas, expresaban dolor en su rostro, porque pensaban o se piensa hasta el día de hoy que hacer todas estas cosas es para alcanzar, es para congraciarse delante de Dios, es para alcanzar el perdón, es para ayudar o para mover el corazón de Dios para que quite un poco de nuestro pecado. Algunos lo hacen pensando adquirir algo. Es que lo hago porque he pedido esto, he pedido aquello para que me sea concedido. Amigo redescucho, déjeme decirle algo. Nosotros como seres humanos, hacer algo en nuestro favor es imposible. Totalmente imposible. La Escritura nos muestra, al menos aquí en la Escritura nos dice, que nosotros, nuestra naturaleza, se va a inclinar siempre a la maldad y al pecado, aunque una parte de nosotros quiera alcanzar el perdón de Dios. La Escritura nos enseña que estamos muertos
Espiritualmente estamos muertos, estamos alejados, estamos separados sin Dios. No podemos. Ningún hombre puede hacer algo en favor nuestro. Ninguna persona puede hacer algo en favor nuestro en relación con nuestro pecado, con nuestra maldad. Tanto es así que muchos se justifican y dicen, bueno, ¿quién no ha pecado? Y sigue en su pecado y en su maldad. Ni siquiera intenta algún cambio. No lo puedo lograr, bueno, pues entonces viviremos así. Pero esta es la tercera verdad que usted debe de aprender en esta noche. ¿Cuál es? Bueno, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6, que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor Jesucristo, de sus mismas palabras, expresa esta verdad para darnos a entender que nosotros en la carne, en los ritos religiosos, no podremos alcanzar el perdón, ni la reconciliación, ni la restauración de nosotros para con Dios. Pero sí Dios puede lograr la reconciliación y la restauración en nosotros por medio del Señor Jesucristo. Estas palabras el Señor Jesucristo se lo dijo a Nicodemo cuando le dijo, es necesario que vuelvas a nacer. Cuando usted, amigo redescucha, escucha el mensaje de evangelio y cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, no es usted el que hace algo, no es usted el que logra el perdón. Es el Señor Jesucristo quien lo da, quien lo otorga, quien se lo regala. Es un regalo de parte de nuestro Dios. Esta es la tercera verdad, amigo redescucha, que quisiera que aprendiéramos juntos. En la carne no podrá, ni podremos hacer nada en favor de usted. El hombre que vive en pecado, el ser humano, no puede hacer algo para congraciarse con Dios. Es cierto que en la antigüedad Dios dio su ley. Dios pidió que se hicieran sacrificios para expiación de pecados. Pero nuevamente el hombre en la carne tomó de esos ritos y esos sacrificios para quitarles el valor que Dios les había dado. Les quitó y lo hizo costumbre, lo hizo religioso. Ya era parte de una costumbre, parte de una religión, parte de algo que se hacía cada año, cada mes, cada fiesta, cada día especial. Pero ya no se hacía de corazón. Ya no había un verdadero arrepentimiento. El hombre pecaba, llevaba su sacrificio, llevaba su cordero y después continuaba en el pecado. Esto Dios les agradó, le desagradó. Según Hebreos, el Señor Jesucristo habla y dice que nuestro Dios ya no quiso más ofrenda por el pecado, ya no quiso más sacrificio, por lo cual Dios mismo le preparó al Señor Jesucristo cuerpo para que viniera a esta tierra y diera su vida en la cruz del Calvario. Viviera una niñez, una juventud, una vida madura en obediencia a Dios. Y en esa vida perfecta y en ese nacimiento sin pecado, sin maldad, sin pecado, pudiera morir en lugar de usted. Fue el Señor Jesucristo quien sí pudo lograr obtener el perdón de parte de nuestro Dios para nosotros. Y ahora lo que nuestro Dios, a través del Señor Jesucristo, pide es que usted, amigo redescucha,
reconozca al Señor Jesucristo como único Salvador. Por eso la Escritura dice que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través del Señor Jesucristo. No hay. Esta es una verdad que tendría que resonar en todas las personas. Cada vez que yo veo y sigo viendo esa escena en la que el hombre intenta hacer algo por su vida, por ese sentido de culpabilidad, intenta hacer un sacrificio, golpeando su cuerpo, lastimándose a sí mismo, haciendo un sacrificio en sí. ¿Sabe qué pasa por mi corazón? Y por el corazón de todo aquel que conoce la verdad de las Escrituras. Hay dolor. Hay dolor en el corazón. Porque lo que pasa por nuestra mente es, si tan solo esa persona supiera lo que la Biblia dice. Si tan solo ese hombre, esa mujer, ese joven supiera lo que la Escritura dice, que la salvación solamente viene a través del Señor Jesucristo y no por ritos ni sacrificios, sino que Él lo logró, lo alcanzó en la cruz del Calvario. Si tan solo se conociera esa verdad, una verdad que el día de hoy usted, amigo redescucha, está escuchando. Bueno, dice entonces Juan 3:6, ahora podemos entender esta verdad. Lo que es nacido de la carne, carne es. El hombre podrá hacer 1000 ritos, 1000 sacrificios. Podrá ir toda su vida, cada año, cada mes, y lastimarse las rodillas y herirse, pero no podrá alcanzar nada. Por eso la Escritura dice, el que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, el que se ha arrepentido, el que ha creído en el Señor Jesucristo, ahora ha nacido en el Espíritu. Ahora el Espíritu Santo está en él, obrará en él, iniciará una nueva vida de reconciliación y de restauración en él. Por eso el apóstol Pablo nos dice que los frutos del Espíritu en la persona que se ha convertido, que ha creído en el Señor Jesucristo, que se ha arrepentido, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Es que el hombre no puede alcanzar esto ni por el mayor grado de estudio, la preparación y etcétera, etcétera. El hombre solamente puede alcanzar estas virtudes tan maravillosas a través del Espíritu Santo. Y solamente el Espíritu Santo es el que puede obrar en nuestros corazones para que en nuestros corazones haya amor. Amor hacia el prójimo. Amor hacia la familia. Pero principalmente amor hacia Dios. El día de hoy usted dice amar a Dios. Lo dice ahorita, al rato se le ha olvidado. Pero cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas cada mañana, cada día, nuestros ojos descubren más y más bendiciones por cuál agradecer a nuestro Dios. Nosotros descubrimos cada día, cada vez a través de su palabra lo que Él ha alcanzado en la cruz del Calvario, lo que nos ha otorgado, lo que nos espera en un futuro no muy lejano, en la eternidad. Es algo que se descubre y se ama a nuestro Dios por el maravilloso privilegio que nos ha dado
de anunciar su palabra, de tocar nuestro corazón, de hacernos renacer en el Espíritu, de iniciar una vida nueva en nosotros, de restaurarnos, no ir de pecado en caída, sino de victoria en victoria en Cristo Jesús. Esto es algo que solamente nuestro Dios puede hacer y lo quiere hacer en su vida. Por eso dije al principio, si hay alguien del otro lado del micrófono, allí en su radio, que tal vez las drogas, tal vez esa vida en la que era de pecado en pecado, está devastado. Déjeme decirle que Dios puede restaurar su vida. Solamente Dios puede hacerlo. Acabamos de ver ya 4 verdades. Y vamos a ver una más. Ahora quisiera apoyarme aquí en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 20 al 23, dice de esta manera: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Una verdad más, ¿y cuál es? Bueno, que usted puede ser reconciliado con nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo. Pero mire, yo quisiera subrayar esta parte. Mientras estamos viviendo en el pecado, en la maldad y toda esa lista tan negra que ya leímos, mire, nosotros, en la intención de querer adquirir el perdón de Dios, nos sentimos tan culpables, tan sucios, tan despreciables, tan miserables, que nosotros mismos no somos capaces de acercarnos. Nosotros mismos no somos capaces de buscar a Dios. Pero mire, yo quisiera subrayar esto que dice aquí. Dice que todo lo hizo el Señor Jesucristo con el propósito de presentarnos a Dios. Después de ser tan sucios, pues cómo describirlo, tan pecadores, tan deshonestos, pues toda la lista que ya vimos, no quisiera volver a repetirlo por el tiempo. Pero si quiero subrayar esto, dice, ahora nos presenta delante de Dios, escuche usted bien, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nosotros como seres humanos nos vemos y vemos muchísimos errores. Pero mire lo que la Biblia nos está diciendo en esta noche. Y si hay un momento en que nuestro Dios nos habla directamente, es en esta noche. Porque mire lo que dice. Versículos 19 y 20, que el Padre le agradó que a través del Señor Jesucristo, en quien habita toda la plenitud, por medio de Él reconcilie lo que está en la tierra y lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre del Señor Jesucristo. Pero si hay una manera tan directa en la que nuestro Dios nos puede hablar, mire lo que dice el versículo 21, y a vosotros también.
Amigo redescucha, Dios le está diciendo en esta noche, y a usted también, en la condición que está, en las circunstancias que está, con toda la maldad que ha hecho, con todo el pecado que ha realizado, esté como esté, mire lo que dice, y a usted también, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Si nosotros no somos reconciliados con Dios, somos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Por qué dice enemigos en nuestra mente? A lo mejor lo leí muy rápido, pero ahí en la carta, en la cita base en Gálatas, dice que una parte de nosotros quiere hacer lo bueno y la otra parte dice no, y nosotros nos inclinamos a hacer lo malo. ¿Cuántas personas he escuchado decir, no, yo dejo el vicio cuando yo quiera? Pero realmente nunca pueden. Yo dejo de hacer esto cuando yo quiera. Es mentira. Si usted lo ha escuchado, es mentira. Si usted lo ha dicho, es mentira. Porque usted mismo es enemigo en su propia mente. Es usted enemigo. Una parte de usted tiene la intención de hacer cosas buenas, pero aflora la parte en la que le lleva, le arrastra, y no ha cambiado, sigue siendo el mismo adúltero de siempre, el mismo drogadicto de siempre. A usted le habla el Señor. Y yo le haría una pregunta. ¿Usted no está cansado de la vida que lleva? ¿Sí está cansado? ¿Quiere cambiar verdaderamente? ¿Quiere iniciar una nueva vida verdaderamente? Solamente a través del Señor Jesucristo. Mire, y a vosotros también, a usted también, que era en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado, ahora, en el momento en el que el Señor Jesucristo muere, en el momento en que usted se arrepiente por sus pecados creyendo en Él como único Salvador, dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. El propósito del Señor Jesucristo, en el que vino a morir en la cruz del Calvario, es para presentarle, usted, amigo redescucha, presentarlo delante de Dios, pero como una persona nueva, como una persona limpia, como una persona que no ha pecado, que no hay reproche para usted, que no hay ninguna reprensión para usted, porque toda la maldad de usted la cargó el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Pero quiero leer el versículo 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué está diciendo la Escritura? Está diciendo que el Señor Jesucristo quiere presentarle muy diferente a como está, amigo, le escucha. Mire, si usted cree en el Señor Jesucristo, no va a haber necesidad que el día en que usted parta de esta tierra con el Señor, no habrá necesidad que se pida perdón para usted, que se le pida a alguien que ruegue por usted en esos momentos en el que se presentará delante de Dios. No sé, amigo, escucha, si usted ha ido a algún velorio de algún cristiano. No se escucha el que se pida perdón por él. No se ruega a nadie por él, sino todo lo contrario. Se dice, él en vida creyó. Con sus labios tomó la decisión, se arrepintió y creyó en el Señor Jesucristo.
y ahora está delante de Dios, como dice aquí, irreprensible, santo, sin mancha. Oh, humanamente esto es imposible. No hay sacrificio que pueda lograrse, pero sí el sacrificio del Señor Jesucristo. Aquí está en la Biblia, amigo redescucha, léalo usted. Colosenses 1, 19 al 23. Y si quiere leer desde el versículo 1 y todo Colosenses, adelante. Usted se va a dar cuenta. Pero quiero ir más rápido, porque el tiempo apremia. Y ahora quisiera leer aquí mismo en Colosenses, pero ahora el capítulo 2 del versículo 8 en adelante. Después de haber escuchado estas verdades, el que usted, según la palabra de nuestro Dios, la manera en la que vive es una manera en que a Dios le desagrada. La siguiente verdad, Dios no le quiere dejar allí. Envió al Señor Jesucristo para que a través de Él usted pueda ser salvo. La siguiente verdad, todo sacrificio que usted pueda hacer en su cuerpo no sirve para ponerse a cuentas con Dios. No funciona para alcanzar el perdón de Dios. La siguiente verdad que vimos es que todo el que vive en pecado no puede heredar el reino de Dios. La siguiente verdad, que fue notoria, es que el Señor Jesucristo quiere presentarlo a usted, en la condición que está, delante de Dios, sin pecado, sin mancha, sin reproche. Sí, porque no lo hará usted, lo hará Él. Lo hará Él. Y Dios no le verá a usted. Dios verá a Él, al Señor Jesucristo. Vimos también la verdad de lo que significa nacer en el Espíritu. Una nueva vida. Las cosas empiezan a hacerse diferentes. Pero quiero terminar con esta verdad. Colosenses 2, del 8 en adelante. ¿Y cuál es la verdad? Mire, dice de esta manera. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Bueno, ¿cuál es la verdad que quisiera compartir con usted? Esta. Que nosotros vivimos en un peligro constante. ¿Cuál? En que el mundo, Satanás, tienen la intención de engañar a las personas. ¿Y cuál es ese engaño? Aquí está. Que a través de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones y conforme a los rudimentos del mundo, quieren desviarle de la salvación, del perdón y de la reconciliación. No lo digo yo otra vez, lo dice aquí la Escritura. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La intención de las filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones tienen la intención de engañarle y desviarle. No por nada el Señor Jesucristo dijo que Satanás es el padre de la mentira.
Satanás mismo ha creado religiones. También tiene sus salvadores, sus intercesores para con Dios. Y son muchos. Y tienen muchos nombres, hombres y mujeres. Pero déjeme decirle algo, esta es la verdad que las Escrituras nos están diciendo. Que solamente son mentiras de Satanás. Porque según las Escrituras, el único que puede salvarnos, reconciliarnos, restaurarnos, es el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Bueno, aquí mismo, la misma Escritura nos lo dice, versículo 14, versículo 13 en adelante. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Subraye, perdonándonos todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El mismo Señor Jesucristo nos dice que Él nos dio vida a los que hemos creído en Él, que Él perdonó todos nuestros pecados. Y también nos dice que había un acta que nos era contraria y la quitó y la clavó en la cruz. Y si usted no está sorprendido, versículo 15, dice que despojó a potestades, principados y potestades, refiriéndose a los demonios satánicos, al mismo Satanás que tiene presa a la humanidad. El mismo Señor Jesucristo les despojó y los mostró tal cual son. Por eso en esta noche, a través de las Escrituras, podemos decir que es Satanás el que está encargado detrás de tantas filosofías y tantas tradiciones para engañar a los hombres, para alejarlos del Señor Jesucristo. Bueno, pues hemos llegado al final y esperamos que este sencillo mensaje pues haga eco en sus corazones. Vamos a terminar con una oración. Bendito Dios, gracias por tu palabra y gracias por estas verdades. Esto no es filosofía, esto no sale de la mente humana, esto no sale de sueños o visiones, no, esto sale a través de tu palabra, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, que a través de ella nos dices que tienes el deseo de salvar, el anhelo de salvar. Tú amas a la humanidad y la quieres salvar a través del Señor Jesucristo. Pero Satanás, a través de las tradiciones, de filosofías, de huecas sutilezas, tiene la intención de engañar para que el hombre se pierda. Estas verdades están ahora en el conocimiento de nuestros radioescuchas. Nuestro Dios, ahora te rogamos que toques sus corazones para que ellos tomen una decisión sabia. Derrama tu bendición, nuestro Dios, en cada uno de ellos. Te lo rogamos y te damos gracias por esta hermosa noche. Te alabamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.